Irán, medos y persas, de etnia indoeuropea, lengua susiana, aramea y elamita. Se ubican en la vasta zona desde los montes Zagros hasta los montes Suleiman, y desde el Golfo Pérsico hasta el mar Caspio y el río Oxus. Las fechas van desde el siglo VIII hasta el 330 a.C. ¿Cómo surgieron? A los primeros asentamientos neolíticos del periodo calcolítico en Mesopotamia se les denominaron Obeit Uruk y Yendet Nash, y al periodo pre-Obeit en Irán se le llama protoiranio. Los principales yacimientos de la cultura protoirania eran Tepe Sialk, con chozas rodeadas por muros de protección, utilizaban capazos y cestas de fibras vegetales, la cerámica era pintada y se conocía el cobre repujado, los muertos se inhumaban en fosas y los niños en jarras, se conocía el ladrillo en sus fases finales y la domesticación del perro, el caballo y el cerdo. Y también en el yacimiento Tepe Isar, donde se encuentran sellos de piedra y desaparece la cerámica pintada, además de que en la tercera fase contemporánea con Jemset Nash de Mesopotamia se encuentran cilindros sellos. ¿Por qué? A finales del segundo milenio, con las invasiones de los pueblos del mar, los hititas se disgregaron y se refugiaron en los principados neohititas. Parece ser que los medos eran mercenarios al servicio de los príncipes de Anzán y Susa, que en recompensa recibieron tierras. Los medos eran de origen indoeuropeo y la familia estaba basada en la autoridad paterna y la poligamia. ¿Qué pasó? La primera mención de medos y persas tiene lugar en las campañas de Salmanasar III hacia el 844, cuando entran en conflicto con los asirios. La región de Elam y el lago Urmia comprendía las regiones de Elipi, Zamua o país de los Lulubi, Cutis y Casitas, país de los Mani o Medos al sudeste del lago Urmia y Parsua o país de los persas al oeste del lago Urmia. A la muerte de Salmanasar II, los pueblos subyugados recuperan su libertad y a finales del siglo VIII, antes de la muerte de Sargón II de Asiria, aparecen en Irán los pueblos cimeros y escitas. El primer rey fue Dejoces, desde el 728 al 675, un afamado juez medo que eligió una guardia personal y estableció la capital en Hamadari. Organizó a los clanes, urbanizó y amuralló la ciudad a imitación de Babilonia. Instituyó una etiqueta en la corte en la cual quedaba prohibido mirar al rey a la cara. Su hijo y sucesor, Fraortes, desde el 675 al 653, intentó agrupar a medos, escitas y maneos para someter a los persas, y tras un periodo de dominio escita en Irán, accede al trono Ciashares desde el 653 al 585, el cual, hacia el 625, restableció la situación invitando a un banquete a los generales escitas, embriagándoles y asesinándoles. Estableció un ejército al modelo asirio, predominando la caballería, y engrandeció el reino. Sitió Nínive y casó a su hija con Nabucodonosor, hijo de Nabopolassar de Babilonia, y con la colaboración babilónica conquistó Nínive en el 612 y Harán en el 610, repartiéndose con Babilonia los territorios del hundido imperio asirio. Babilonia obtiene Asur, Elam, Siria y Palestina, mientras que Media se queda lo que había sido Urartu y las provincias de Asia Menor. Le sucedió Astiages del 584 al 550, siendo un reinado largo y pacífico con introducción de costumbres asirias en su imperio. Su hija se casa con Cambises, rey de los persas, hasta que el hijo de ambos, Ciro II o Ciro II, destrona a su abuelo y unifica el país con medos y persas. Imperio persa, Ciro I y Cambises. Los persas estaban divididos en 10 tribus, 6 de estas tribus de agricultores y 4 de nómadas.
siendo el grupo de agricultores los más importantes y el clan Aqueménidas los predominantes. El rey persa Teispes, desde el 675 al 640, fue sucesor de Aquemenes, que dio nombre a la dinastía, y rey de Anzán. A su muerte dividió el reino entre sus hijos, Ciro I y Ariaramne, y le sucedió Ciro I desde el 640 al 600. En el Parsumash y Anzán, con el título de rey de Anzán, hasta que le sucedió su hijo Cambises del 600 al 559, que se casó con la hija de Astiages, rey de Media. El hijo de ambos sería Ciro II, el Grande, denominado también el Grande, como fundador del Imperio Persa. Imperio Persa Aqueménida, desde el 559 al 330. Su fundador fue Ciro II, desde el 559 al 528, el cual fue el rey más importante de esta dinastía, llevando a cabo la unificación de medos y persas. Según Heródoto, narra la leyenda del nacimiento de este rey, que fue abandonado en el monte por su abuelo Astiages, rey medo, al que se le profetizó que su nieto lo mataría. Su padre adoptivo, Arpaques, fue cruelmente castigado por no haber asesinado al niño, por lo que éste, al mando del ejército medo, se pasó al mando de Ciro II en la batalla de Pasargada, en el 550. Tras la toma de Ecbatana, los medos le pidieron que fuera su rey y rey de Anzar, y en el 546 pasó a ser rey de Persia. En Lidia, el rey Creso había anexionado Mileto, las ciudades griegas de Jonia, y apoyado por Babilonia y Egipto, había llegado hasta Jalís. En el año 546, Sardes, capital de Lidia, cae en el poder del imperio persa. Ciro II tomó Babilonia en el 537, donde reinaba Nabónido, hijo de un sacerdote del dios Sin de Harrán, cuyo culto impuso en Babilonia, ganándose el odio de poderosos sacerdotes de Marduk. Esto hizo que Ciro II quedara como protector de Marduk, cuyos partidarios facilitaron la conquista, aclamándolo como un libertador. Respetó los templos, prohibió el pillaje y devolvió la libertad de culto, permitiendo la vuelta de los judíos a Jerusalén. Permitió la reconstrucción del templo y devolvió los tesoros a los judíos, que probablemente apoyaron la toma babilónica por Ciro II. Ciro II murió en lucha contra los pueblos del oeste, teñida de leyenda, siendo una de las grandes figuras de la historia universal, sometiendo a imperios como Media, Babilonia y Lidia. La duración de este imperio se debió a la sabiduría de sus dirigentes y la capacidad de organizar étnica, cultural, política y religiosamente los pueblos conquistados, concediéndoles gran autonomía. Su hijo y sucesor, Cambises II, del 528 al 523, tuvo que luchar en las provincias orientales y tras apaciguar el imperio se volvió contra Egipto, aliado de Samos. Los persas, con flotas fenicias y jonias, vencieron a Psamético III en el 525, convirtiéndose Egipto en una satrapia o provincia persa, y se hizo reconocer como faraón, iniciando la 27 dinastía, desde el 525 al 404. Y su plan contemplaba conquistar Cartago, pero las flotas fenicias se negaron a luchar contra sus propios hijos. Realizó expediciones contra Etiopía, donde fundó Meroe, llegando incluso hasta Elefantina, pero su larga ausencia de Persia propició la usurpación de un sacerdote medo llamado Gaumata, el cual decía ser hermano de Cambises. Cuando Cambises II volvió a Susa, murió en un accidente. Le sucedió Darío I, del 521 al 485, elevado al trono por el Consejo de la Corona al ser jefe de una de las 7 grandes familias, ascendiendo de manera legítima,
ya que era descendiente de los aqueménidas. Restauró el imperio y lo pacificó sofocando revueltas en Susa, Babilonia, Armenia y Asia Menor. Inició relaciones comerciales con la India y su imperio se extendió desde el Egeo al Mar Negro y desde el Cáucaso al Mediterráneo oriental, de Egipto a Cirenaica. La inscripción de Beistún es una inscripción grabada en la roca a 100 metros por encima de un acantilado cerca de la ciudad de Bisistún, en las colinas de los montes Zagros de Irán, y de unas dimensiones de 15 por 25, y donde se incluyen versiones del mismo texto en persa antiguo, elamita y babilonio, siendo una declaración de Darío I de cómo fue su ascenso frente al usurpador Gaumata y las subsecuentes sublevaciones sofocadas. Con su sucesor Jerjes, desde el 485 al 465, tuvo lugar el enfrentamiento greco-persa en las guerras médicas, tras la que Persia se vio obligada a abandonar sus posesiones en Europa. La victoria griega se atribuye a la variada composición del ejército persa. Jerjes fue asesinado en palacio. Los persas caen en una política feudal funestra, la ruta comercial mesopotámica perdió importancia y Fenicia cayó en decadencia ante el auge de Grecia. Su sucesor fue Artajerjes desde el 465 al 424, con un reinado marcado por revueltas interiores y el Tratado de Paz greco-persa en el 449, dando por finalizadas las guerras médicas y empezando el esplendor de Atenas. Jonia quedó incorporada a la Liga de Delos y renace la nación judía en Palestina en el 445. Le sucedió Jerjes II, asesinado al cabo de un mes, sucediéndole Darío II desde el 424 al 405, en un periodo caracterizado por inestabilidades internas e intrigas atenienses en Asia Menor, produciéndose revueltas en Sardes, en Lidia. Le sucedió Artajerjes II, desde el 405 al 359, con un significativo debilitamiento militar en el imperio, y la revuelta de su hermano Ciro el Joven, que con una tropa de 10.000 griegos obtuvo una gran victoria en Babilonia, pero murió en batalla en el 401. Se produjo entonces el regreso de los griegos a su patria sin comandante ni mando, conocida como la retirada de los 10.000 y narrada por Jenofonte en su Anábasis. En el 404 tuvo lugar la emancipación de Egipto y el imperio persa se disgregaba, mientras las subidas de impuesto provocaban revueltas en las zapatrías, convirtiéndose en hereditarias guerras sociales. En el 365 se emancipan Chipre, Fenicia y Siria, arruinadas por la política continental. Los últimos años de este rey hasta su muerte a los 86 años estuvo llena de dramas familiares, asesinatos en palacio entre hijos, bastardos, esposas y concubinas. A su hijo y sucesor, Artajerjes III Ocos, desde el 359 a 338, se le recuerda por su crueldad al inaugurar su reinado con el asesinato de sus hermanos, hermanas y todos los príncipes de la familia real. Política y administración. El rey tenía el poder absoluto, no compartía la autoridad ni era controlado, recibía el poder de la divinidad y era nombrado por ella como Ahura Mazda, siendo representante y vigilante. Este poder divino hacía que los demás fueran esclavos del monarca, y tanto nobleza como el pueblo llano debía hacer ante el rey la prosquinesis, la prosquinesis, que es la reverencia hasta el suelo sin mirarle a la cara. El rey también era el jefe del ejército y modelo a seguir por todos los guerreros, rodeado de protocolo real, posiblemente evolucionado desde la época media y influenciado por los monarcas orientales. Se consolidó en la época de Darío I.
El título real era el de Gran Rey o Rey de Reyes, rodeado de una aureola divina. Se instauró como idioma oficial el arameo y se organizó el imperio en una suma de sapatrías o provincias, con un sátrapa o gobernador en cada una de ellas, con poderes inferiores al rey, por supuesto. Las principales capitales del imperio fueron Persépolis, Pasagarda, Ecbatana, Susa y Babilonia. El imperio estaba dividido en dos grandes bloques, representado por la fuerza en Irán occidental y el comercio en la costa mediterránea. El rey, como monarca absoluto, dirigía todas las tareas de gobierno, y al frente de los funcionarios estaba el Hazarapatish, que era el gran visir y jefe de la guardia del gran rey, con competencias administrativas. El cuadro administrativo asirio conservado por los caldeos y neobabilónicos fue mantenido por los persas. Las satrapías eran verdaderos virreinatos unidos por recorridos a caballo. Todo se realizaba en nombre del rey y el pari y el paryakas, el paryakas era el ojo del rey, que controlaba a los miembros de la administración central. Existían servicios de calzadas, albergues y vigilancia de caminos con torres y puestos avanzados. Las ciudades fenicias conservaron sus reyes e instituciones, pero con un nuevo elemento, el gobernador persa, aunque Damasco fue la excepción ya que disponía de un gobernador militar distinto del sátrapa. Fenicia fue un aliado fiel a la política expansionista persa, con algunas restricciones como el pago anual de tributos y la prohibición de realizar tratados con naciones no pertenecientes al imperio persa. El ejército era heterogéneo, compuesto por lanceros, arqueros, caballería, la guardia personal del rey, los 10.000 inmortales, mercenarios pagados por el rey y flotas griegas y fenicias. Economía. Se basaba en la agricultura, en grandes latifundios estatales o de las familias iranias, en las que la mayoría eran donaciones reales confiriéndose en un carácter feudal, y el comercio, donde con su expansión se abrieron importantes rutas comerciales. Darío I acuñó dáricos de oro y sólo el rey tenía el privilegio de acuñar monedas de oro. Cada sátrapa recaudaba los impuestos de su provincia, siendo una fuente importante de ingresos, y guardaban parte para su propio mantenimiento y el resto se remitía al rey. En determinadas zonas aún se pagaba con regalos o tributos en especies. Religión de los medos. Tenían 4 religiones, la de los pueblos asiánicos autóctonos, como religión naturista sin un dios universal, adorándose los elementos del agua, tierra, aire y fuego, y se realizaban sacrificios de animales. La de los magos, de origen ario de tribu indo-aria meda sacerdotal, con multitud de creencias y tradiciones arias. La de los reyes medos, que hacían que los aura o señores, los protectores de la dinastía y el país, fueran los dueños de esta religión, y el zoroastrismo, que predicaba el profeta medo Zoroastro, que proclama a Ahura Mazda, el más grande de los dioses, representado por el símbolo del fuego. Se convirtió en religión real reformada por Zoroastro y su doctrina fue contenida en el Avestra, redactado en el siglo III. Zoroastro fue un profeta del siglo VII al que se le apareció Ahura Mazda tras un retiro de 10 años, revelándole una ley moral y una práctica religiosa muy dura. Predicó su religión en la corte del rey Bactriana y sus éxitos le generaron múltiples enemigos entre nobles y sacerdotes, y fue asesinado en el transcurso de una batalla en el 583. El antiguo dios medo persa, Hormuz, será Ahura Mazda, dios supremo y creador de bondad, sabiduría, belleza, luz, pureza y verdad. Su doctrina tendrá un valor moral y de justicia social, ya que los buenos serán recompensados y los malos castigados.
Se basa en el dualismo entre el bien y la luz. Perdón, se basa en el dualismo entre bien-luz o bien-luz y fuerza del cielo, atribuidas al dios Ahura Mazda, y el mal o las tinieblas, atribuidas al dios Ahriman. Religión del período aqueménida. El símbolo de la divinidad suprema era el dios solar alado, prestado por hititas y asirios, del que sale una cabeza del rey aqueménida. Se presenta problemática por una posible evolución de la doctrina de Ahura Mazda, enseñanzas de Zoroastro, tolerancia por parte de los reyes en las distintas creencias del imperio y la aceptación y adoración, incluso por parte de los reyes, a otros dioses. Existía una religión popular basada en la personificación de las fuerzas naturales que, junto a la supremacía de Ahura Mazda, se adoraba al sol, fuego, luna, estrella y agua, sacrificándose animales en las ceremonias. Tenía gran importancia el sacerdocio, los magos, formado por una casta cerrada donde sólo se contraía matrimonio dentro de ella. La cultura. Se adoptaron los signos cuneiformes para la administración central, aunque en el imperio se empleaban varias lenguas como la susiana, la elamita y el arameo, utilizada en la administración y el comercio, siendo oficial en todo el imperio. Las leyes emanaban de la divinidad a través del monarca, con carácter sagrado. Ciro y Cambises, más preocupados por las conquistas, respetaron las legislaciones locales. Existían tribunales civiles y tribunales reales para asuntos de Estado. La cultura se caracterizó por la asimilación de elementos egipcios, asirios, babilónicos y griegos sobre una base irania. Se realizaron importantes obras arquitectónicas y escultóricas en los palacios de Susa, Pasagarda y Persépolis. Cobra importancia la joyería, las piedras preciosas y los cilindros sellos. La principal obra literaria fue el Avesta, colección de libros sagrados con contenidos de distintas épocas transmitidas oralmente. El calendario zoroástrico se introdujo en el siglo V y mejorado por el babilónico en el 367, fijándose los meses y las estaciones de forma definitiva. Fuentes arqueológicas. Los textos cuneiformes babilónicos son las fuentes más fiables por ser contemporáneas con la crónica de Nabónido, el cilindro de Ciro y el cilindro de Sipar. Las inscripciones reales de Ciro halladas en Pasagarda, junto a su tumba, probablemente siendo obra de Darío I. Los apadanas, palacios de recepción, tumbas reales excavadas en acantilados y decorados en relieve que representan las diversas provincias del imperio. El texto de la fortaleza de Persépolis son un conjunto de documentos administrativos del imperio durante el reinado de Darío I, del 509 al 494. Desenterradas por el Oriental Institute Hall Chicago University a cargo de Herms Herzfeld entre el 1933 y el 34. Está compuesta por 30.000 tablillas de arcilla que forman parte de la economía real aqueménida en cuanto a traslados y distribución de productos. Causas y consecuencias del imperio persa. El último rey persa fue Darío III o Darío III, desde el 338 al 330, que subió al trono tras el envenenamiento de Antejerjes III. Trató de afirmar el control sobre el imperio inestable hasta que Alejandro Magno le derrotó en la batalla de Gaugamela en el 330, dando fin al imperio persa. Aunque el modelo de administración y gestión del imperio persa fue sabiamente elaborado y estructurado, entró en un periodo de lenta decadencia al finalizar las guerras médicas. El debilitamiento militar y la subida de impuestos propiciaron sucesivas sublevaciones de algunas zapatrías descontentas, de las cuales muchas se independizaron. Todos estos hechos, sumados al auge de Atenas como potencia emergente en el Egeo y por tanto en el Mediterráneo, cercó al imperio persa estancándolo en intentar solucionar sus problemas internos.